Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí Teo Carrillo de 77 Fit Media. Vamos a tocar un vídeo old school esta semana para intentar dar un par o tres de ideas que puedan ser de utilidad a la comunidad, especialmente a un sector de público que creo que está creciendo en CrossFit, que es pues esa gente a quien la clase se le queda corta y la programación de competición se le queda grande. Y más en concreto nos vamos a enfocar a los gymnastics, que es el elemento que más discordancia supone, porque es el más difícil de adaptar. O sea, si hay un WOD, tú puedes hacer un WOD con 1000 kilos de thrusters, que te pones 40 y has adaptado el WOD, pero tú puedes hacer un WOD con muscle ups y aquí empiezan las dudas, ¿qué hago? ¿Cómo hago los muscle ups? ¿Y por qué los sustituyo? Etcétera. Entonces este vídeo va a intentar afrontar el problema desde un punto de vista más conceptual que no práctico, es decir, no voy a hacer una lista de ejercicios con sus scalings porque esto depende de mucho, pero sí que voy a intentar dar un par de ideas de cómo adaptarlos y por qué. El caso, como digo, es que actualmente existe toda una corriente anti-open box y como todo, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Es evidente, entiendo perfectamente los motivos de la gente. De hecho, gran amigo Aaron Cordero, hasta donde yo sé, hasta la última vez que hablé con él, no dejaba de hacer open box en singular. Cierto es que hay clases todo el día, entonces no tienes la opción de no hay una hora en la que tú vayas y no haya clase, entonces siempre tienes una clase que hacer, ¿no? Pero la verdad es que hay un paradigma un tanto obsoleto en el sentido de que contempla un CrossFit muy arcaico. Eso no quiere decir que no esté vigente todavía. Lo que hay que valorar es si está vigente en todas partes. Por ejemplo, ahora acabamos de abrir un box en Santa Coloma, que es un sitio en el que no ha habido nunca CrossFit, y este paradigma pues, es más que actual todavía, pero sí que es cierto que hay sitios en los que el CrossFit, mismamente Blanes, CrossFit está instaurado desde 2013 y encontraríamos sitios en la península que está instalado desde el 12. Incluso, no sé si hay algún box anterior, incluso al 12. El caso es que ahí no sería extraño encontrar un sujeto que lleve casi una década haciendo CrossFit. Y lo habitual es que hay gente que hace 4, 5 años, 6 que hace CrossFit. Entonces, así como en su día, y cuando hablo en su día de si miras vídeos del CrossFit de sus inicios en California y tal, de cómo hablaban de la clase, ¿no? De cómo hablaban del WOD del día, de cómo esos 10-15 minutos de WOD con algo de fuerza, o a veces ni siquiera la fuerza, solo calentar un poco 3, 2, 1, go, que es al final lo que nos enamoró de CrossFit a muchos, ¿no? Cómo con eso bastaba, con eso era más que suficiente. También es cierto que cuando llevas 4 o 5 años, o 10, y ya es un paradigma que existe actualmente en España, no nos olvidemos, este país ya tiene una década de CrossFit a sus espaldas, no es baladí, ¿no? Cuando ya llevas pues media década haciendo CrossFit, es posible también que la clase, por su estructura, por su jerarquía, por sus tempos, se te quede corta o se quede como con pocas cosas. Y ahí es donde se abre la puerta a, hostias, ¿por qué no a entrenar un poco más? Y cuando decides entrenar un poco más, te encuentras que lo único que hay para entrenar un poco más son programaciones de competición o Happy Athlete, pero Happy Athlete todavía creo que requiere de un poco más de recorrido para hacer ver a la gente que es una programación más que suficiente como para mantenerte en forma, no para competir en CrossFit, ¿no? Pero bueno, existe este público, ¿no? Que tal vez no están especialmente interesados en competir en CrossFit, puede que alguna competición salga y tal, pero lo que sobre todo quieren es entrenar un poco más que lo que les ofrece la clase. Pero son personas que no están preparadas, porque no tienen los elementos, la mayoría de ellos, desbloqueados, como para hacer una programación de competición. Y esta es la verdad. No hay muscle ups, no hay bar muscle ups, no hay handstand walk, no hay handstand push-ups. Muchas veces no hay ni tan siquiera labels, o sea, bueno, entonces, ¿cómo ataco una programación que tiene todos estos elementos en su día a día? No hay legless, en su día a día hay uno de estos elementos. ¿Cómo ataco esta programación si me faltan todos ellos? Y aquí, disculpad que haga un pequeño inciso, hay que matizar que esto sí que es una cosa que a mí me saca un poco de mi sitio, que es que puedo entender que, o sea, y aparte estoy en ese grupo, en el que 60 minutos de clase cunden mucho menos que 60 minutos individuales. Porque yo en 60 minutos soy capaz de meter 4 letras
y en la clase únicamente caben 2, porque todo es mucho más lento, preparaciones, explicaciones, etc., ¿no? Entonces puedo entender que alguien pues quiera optimizar mejor su hora. Lo que no puedo entender es que esa optimización suceda después del WOD. O sea, creo que un WOD bien hecho debe ser el final de una sesión. Si tú después del WOD de clase te quedan fuerzas para hacer algo más, es muy probable que ese WOD no lo hayas hecho como es debido. Insisto, del minuto 0 al minuto 40 puede que le puedas meter 3 piezas en lugar de una, pero la última pieza WOD tiene que ser concluyente en sí misma, no puede dejarte por muy atleta que ya estás, que has superado el nivel clase, ¿vale? O sea, no hay un WOD de clase de 77 Fit que haga yo y todavía no soy atleta de CrossFit, pero me considero más que dignamente en forma, que me deje listo para hacer otra cosa en menos de 2 horas. Hecho el inciso, y aquí viene la pregunta muchas veces, ¿no? Edu, ¿cómo adapto el handstand walk si no tengo handstand walk? Edu, ¿cómo adapto? Este es el kit del vídeo, esta es la parte capital, ¿no? Edu, ¿cómo adapto los muscle-ups si no tengo muscle-ups? Claro, aquí esto suscita un problema, que es que si adaptas estos muscle-ups por otro elemento, pongamos pull-ups estrictas, o pongamos pull-ups estrictas con ring dips estrictos, ring dips con keeping, si adaptas los muscle-ups por este elemento, cuando haces muscle-ups. Adaptas el handstand walk por bear walk o por wall climbs cuando practicas handstand walk. Si adaptas el bar muscle por butterfly pull-ups cuando practicas el bar muscle. O ya la última, si adaptas los doubles por singles cuando harás doubles. Entonces mi solución evidentemente no es introducir ese elemento a la fuerza en el WOD e irte dando golpetazos como intentando atravesar una pared sin poder porque el elemento no te sale. Evidentemente la solución si no tienes bar muscle ups no es poner bar muscle ups en un WOD, pero tampoco sustituirlo por pull-ups. Para mí la solución es sacar ese elemento del WOD, no hacerlo, y evidentemente destinar entre 10 y 15 minutos antes del WOD, repito, antes del WOD, a trabajar el elemento que no te sale. ¿De qué forma? Pues amigos y amigas, for quality, si no sabes caminar con las manos, la única manera con la que he visto gente aprender a caminar con las manos es ponerse del revés e intentar poner una mano detrás de la otra, caerse muchas veces, muy parecido a ir en bici, caerse muchas veces hasta que cada vez te caes menos y pones más manos delante de más manos. Y luego ahí pues se abre YouTube y se buscan 3 millones de progresiones de muscle ups o 3 millones de progresiones de bar muscle ups para desbloquear el elemento. Pero ese elemento debe ser desbloqueado fuera del WOD, sin intensidad, con volúmenes muy bajos y con un trabajo que te permita analizar muy bien el movimiento y lo que está sucediendo. Y al final, la finalidad del WOD sí que muchas veces es introducir elementos con cierta interferencia o trabajar no sé qué elemento con fatiga, etcétera, todo eso que decimos los entrenadores muchas veces para que parezca que sabemos algo. Al final, el WOD, que es la parte muchas veces concluyente de la sesión, sobre todo tiene una idea principal siempre subyacente en todos los WODs, que es trabajar intenso. Y si le quitas ese elemento y haces el WOD sin ese elemento, la intensidad se va no solo a mantener, sino solamente a incrementar, es decir, la parte de la intensidad la tienes ganada, y la parte de la interferencia, de trabajar el elemento con fatiga, bla, 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 ¿de qué me sirve trabajar un elemento con fatiga que no tengo? Coges el elemento, lo trabajas de forma aislada, lo intentas mejorar o desbloquear de forma aislada, ya tienes por una parte el elemento TIC trabajado y por una parte la intensidad TIC trabajada. Y luego, a modo de conclusión, y esta era un punto como digo, la parte core, ¿no?, del vídeo, pero sí que hay una conclusión que me sugiere, que es que entiendo perfectamente, o sea, sí que puede ser que en su día fuera muy radical con el hecho de hacer o no hacer open box, o dejar no dejar hacer open box, que siempre estas posturas radicales tienden a ser equívocas, ¿no? Y puedo entender perfectamente que una persona se pase entre 8 y 10 horas en un despacho más o menos solo y requiera de una clase, ¿no? Igual que puedo entender que una persona se pase entre 8 y 10 horas hablando con gente, porque su trabajo es de interactuar todo el rato con gente, y quiera una hora para aislarse y entrenar con cascos incluso, ¿no? El gran archienemigo del CrossFit, los iPods, no sé qué, nos relacionan. Hay un momento para los iPods, para los AirPods, también hay un momento para el aislamiento, ¿no? E incluso te diría tú, vete a un gimnasio convencional a hacer fuerza y pesas y aléjate y relájate de la humanidad, que es posible que también lo necesite esta persona. Porque al final, como dije en su vídeo, en su día con el vídeo del box de Carlos, que tenía un gimnasio en su garaje, es un poco como cerrar el círculo, ¿no? Empiezas enamorándote del CrossFit por su intensidad, su eficiencia, su
poco requerimiento de tiempo, incluso de material. Muchas veces con cualquier esquina, con cualquier material, consigues un estímulo brutal. Comienzas el camino del héroe que dije, cruzas el umbral, empiezas a descubrir la competición, empiezas a descubrir las dobles sesiones, sesiones de 3 horas, sesiones aeróbicos, trabajo específico de haltero, trabajo específico de carrera, trabajo específico de fuerzas, como que todo, y luego el open box, entrenar muchas veces solo, entrenar muchas veces a puerta cerrada, y luego seguramente pues vuelves a cerrar el círculo diciendo, hostia, voy a hacer la clase hoy, no tengo ninguna putas ganas de entrenar solo, me da igual si hago ABC, ABCD o solo A y D. Lo que quiero es entrenar con gente, lo que quiero es trabajar ese WOD un poco intenso, picarme, ya ves, o sea, picarme con cualquier persona de clases que hace sus 3 o 4 watts por semana, da igual, buscar un poco ese contexto, y los días que se entrenan de una forma están de puta madre, los días que se entrenan de otros están de puta madre. Y sí que puedo entender perfectamente la gente que está en cualquier momento de este 360 que propone CrossFit, ¿vale? Lo que deberíamos valorar es el hecho de que el Open Box ahora mismo ya cumple una función muy clara en un país que tiene más de 10 años de CrossFit a sus espaldas, y que puede que la clase se le quede demasiado poco comprimida a mucha gente, que creen que le pueden meter más cosas en una hora si lo hacen de forma individual. Y en cualquier caso, en el caso de que seáis esas personas que quiere empezar a entrenar Open Box y no queráis hacer Happy Athlete, cosa que no entiendo, y queráis hacer una promoción de CrossFit, pero os faltan elementos de CrossFit de competición para desbloquear, insisto, quitadlos del WOD directamente, sin problemas, los quitáis del WOD, hacéis el WOD sin ese elemento, pero, importantísimo, fundamental y básico, antes trabajarlo for quality hasta que el elemento sea desbloqueado. Un saludo.